Madrid. Finales del siglo XIX, en una de las zonas más exclusivas de la capital española, comenzó a levantarse una residencia destinada a convertirse en símbolo de riqueza y prestigio. El Palacio de Linares, un edificio majestuoso. Escaleras de mármol, salones decorados con oro, arañas de cristal, pasillos interminables. Desde el exterior parecía una obra perfecta, un lugar donde nada podía salir mal. Pero tras aquellas paredes comenzó a crecer una historia que sobreviviría durante generaciones. Una historia de secretos familiares, de rumores prohibidos y de una tragedia que jamás pudo ser demostrada. Con el paso de los años, aquella leyenda se extendió por toda Madrid. Y aunque muchos la consideraban una simple invención, algo ocurrió décadas después que hizo que miles de personas comenzaran a preguntarse si había algo más, algo oculto, algo que todavía permanecía dentro del palacio. La leyenda hablaba de José de Murga y Raimunda Osorio, una de las parejas más influyentes de la sociedad madrileña. Según los rumores de la época, después de contraer matrimonio descubrieron algo aterrador, algo que jamás debería haber ocurrido. Algunas versiones afirmaban que ambos compartían un vínculo familiar oculto y que aquella revelación provocó un escándalo imposible de aceptar. Con el tiempo surgió una historia aún más oscura, la historia de una niña, una hija cuya existencia debía permanecer en secreto. Una niña que, según la leyenda, desapareció sin dejar rastro. Nadie sabía qué había ocurrido realmente. No existían documentos. No existían pruebas. No existían registros oficiales. Y sin embargo, la historia continuó sobreviviendo, pasando de boca en boca, de generación en generación, como si alguien se negara a dejarla morir. Décadas más tarde, el Palacio de Linares fue restaurado. Trabajadores, técnicos y empleados comenzaron a pasar largas jornadas dentro del edificio. Fue entonces cuando aparecieron los primeros relatos inquietantes. Algunos aseguraban escuchar pasos durante la noche. Otros hablaban de puertas que aparecían abiertas después de haber sido cerradas. Había quienes evitaban quedarse solos, especialmente cuando caía la noche, porque algo cambiaba. El ambiente se volvía extraño. El silencio parecía más pesado, más incómodo, más difícil de ignorar. Los testimonios comenzaron a multiplicarse, y con ellos regresó la vieja leyenda de la niña desaparecida. Pero esta vez los rumores no quedarían únicamente en palabras. Alguien decidió intentar registrar lo que estaba ocurriendo, y aquella decisión cambiaría para siempre la historia del palacio. Durante una investigación realizada dentro del edificio, se colocaron varias grabadoras en diferentes salas. La intención era sencilla: registrar sonidos ambientales. Nada más. Horas después, cuando las cintas fueron revisadas, apareció algo inesperado. Una voz, débil, lejana, pero claramente humana. Los investigadores quedaron desconcertados. Nadie recordaba haber escuchado aquella voz durante la grabación. Sin embargo, allí estaba, registrada en la cinta, como si alguien hubiese hablado en una habitación completamente vacía. Cuando las grabaciones comenzaron a difundirse, la noticia se extendió rápidamente por toda España. Miles de personas escucharon aquellas supuestas psicofonías, y muchos llegaron a una conclusión inquietante. La voz parecía pertenecer a una niña, la misma niña que aparecía en la antigua leyenda del Palacio de Linares. Las grabaciones comenzaron a ser analizadas por expertos, y cuanto más se estudiaban, más preguntas aparecían. Algunas voces parecían responder preguntas. Otras parecían emitir lamentos, susurros, fragmentos difíciles de interpretar. El fenómeno dividió al país. Por un lado estaban quienes consideraban aquellas grabaciones una prueba de actividad paranormal.
Por otro, quienes defendían explicaciones racionales, interferencias, errores de grabación, sugestión colectiva. Pero existía un problema. Ninguna explicación lograba convencer completamente a todos. Y cuanto más crecía la discusión, más famoso se volvía el caso, hasta convertir al Palacio de Linares en uno de los lugares más asociados al misterio en toda España. Con el paso de los años, historiadores e investigadores comenzaron a revisar los archivos relacionados con la familia Linares. Y los resultados fueron sorprendentes. Gran parte de la famosa leyenda nunca pudo demostrarse. No aparecieron pruebas concluyentes sobre la supuesta hija secreta. Tampoco surgieron documentos capaces de confirmar los aspectos más oscuros del relato. Para muchos especialistas, la historia fue creciendo con el tiempo, alimentada por rumores, interpretaciones y relatos populares. Pero aquello generó una nueva pregunta. Si la leyenda podía no ser real, ¿por qué tantas personas relacionaban aquellas voces con una niña que quizá nunca existió? La contradicción parecía imposible de resolver. Y precisamente por eso, el misterio continuó creciendo. Hoy el Palacio de Linares continúa formando parte del paisaje de Madrid. Miles de personas pasan frente a él cada año. Muchos desconocen completamente su historia, pero quienes conocen la leyenda suelen observar el edificio de otra manera. Algunos visitantes afirman haber sentido sensaciones difíciles de explicar. Otros aseguran que el ambiente en ciertas zonas resulta extrañamente inquietante. No existen pruebas definitivas que demuestren la presencia de algo paranormal, pero tampoco existe una explicación capaz de cerrar completamente el caso. Las grabaciones siguen siendo analizadas, los testimonios siguen siendo debatidos, y las preguntas continúan abiertas, como ocurre con todos los grandes misterios. Más de un siglo después de su construcción, el Palacio de Linares sigue rodeado de preguntas. Las voces continúan siendo objeto de debate, la leyenda continúa viva, y la figura de aquella supuesta niña sigue apareciendo cada vez que alguien menciona el caso. Quizá todo tenga una explicación racional, quizá las psicofonías sean únicamente una combinación de coincidencias, sugestión y ruido, o quizá algo ocurrió realmente entre aquellas paredes, algo que nunca llegó a desaparecer. Porque si la historia de la niña jamás pudo demostrarse, ¿cómo es posible que su voz siga formando parte de una de las leyendas más famosas de España? Ahora queremos conocer tu opinión. ¿Qué crees que ocurrió realmente? Déjanos tu teoría en los comentarios, porque algunos casos se cierran, pero el silencio que dejan atrás continúa hablando durante décadas. Y aquí, en el archivo Código del Silencio,